Estimados testigos de Jehová, esta es la cara como me ven ustedes con sus ojos watchtowerianos, porque la sociedad Watchtower les ha dicho a ustedes que yo soy un espantoso y endemoniado apóstata poseído por Satanás, cosa que no es cierta en absoluto. En realidad esta no es mi cara, ni menos aún soy así de monstruoso y peligroso. Eso les ha hecho creer a ustedes la organización Watchtower Sociedad Anónima para que me rechacen y me tengan miedo sin justificación alguna. En realidad no soy un hombre lobo, ni ataco, ni muerdo. Soy totalmente pacífico e inofensivo. La sociedad no quieren que ustedes hablen conmigo, ni siquiera me saluden con un hola, porque temen que un hombre inteligente como yo, quien no se ha dejado engañar ni sorprender con las mentiras y falsas doctrinas de la Watchtower, se las ponga del conocimiento de ustedes. La Watchtower quiere mantenerme silenciado con su política del rechazo total hacia mi persona por parte de todos los testigos de Jehová. En realidad eso no me preocupa en absoluto porque sé que Dios está siempre con aquella persona o personas que buscan la única verdad en su Hijo Jesucristo mismo y no en una falsa organización religiosa que se ha autodenominado ser la única mediadora entre Dios y los hombres, y que fuera fundada por un masón creyente en la piramidología, en la astrología y la numerología ocultista. Ellos me llaman apóstata porque no acepté y me atreví a cuestionar sus falsas doctrinas, que con el paso del tiempo me han dado la razón a mí y no a la organización, evidenciando a la Watchtower como una falsa organización. Yo les dije a los ancianos del comité judicial que la doctrina de la generación de 1914 que no pasaría sin ver antes el Armagedón, era una mentira y que no resistiría estar vigente por mucho más tiempo. Por decir eso, me expulsaron de la sociedad Watchtower y me etiquetaron de apóstata. Hoy, en el 2009, puedo ver que el tiempo me dio a mí la razón, después de haber mantenido la Watchtower esta falsa doctrina de la generación de 1914 vigente por décadas, por fin fue descartada en 1995. Ya son casi 15 años que han pasado desde que esa falsa doctrina de la generación de 1914 que no pasaría sin ver antes el Armagedón, fuera descartada definitivamente por la misma Watchtower, dejando a la sociedad en serios problemas de credibilidad como la verdadera organización religiosa de Jehová, debido a la decepción que este descarte dejó en los millones de sus miembros que quedaron muy preocupados y con muchas dudas en sus mentes si la sociedad Watchtower era realmente la organización de Jehová. Otro punto que motivó mi expulsión fue el hecho que yo les preguntara a los ancianos de la congregación, de cómo era posible que Jesús hubiera escogido a su esclavo fiel y discreto en el año de 1919 para encargarlo de todos sus bienes, al haber hallado que este esclavo o siervo había estado suministrando el alimento verdadero y oportuno a sus domésticos, según se lee en Mateo capítulo 24. Versículos 45 al 47, cuando vemos en realidad que 18 doctrinas que se creían y enseñaron como alimentos veraces y oportunos en 1919, fueron descartados y desechados totalmente como alimentos falsos después de 1919. Yo les dije a los ancianos que eso no era posible y que por lo tanto no había ninguna manera posible que Jesús hubiera escogido a este esclavo fiel y discreto para cumplir la misión de Mateo 24:14 en la persona de la sociedad Watchtower, y que esa enseñanza doctrinaria caía al piso derrumbada por estas fuertes evidencias irrefutables y documentadas. Otro punto que expuse al comité judicial era el hecho que según la Watchtower, en su anuario de 1975 página 88, se dice que Jehová y su mensajero del pacto, Jesucristo, fueron a su templo espiritual para inspeccionarlo en 1918, y sin embargo, en la atalaya del 15 de agosto de 1991, página 17 párrafo 17 se dice que el resto ungido, es decir, el resto del Israel espiritual salió de la organización de Satanás en 1919 para encargarse de anunciar las buenas nuevas a las naciones según Mateo 24:14. Yo les dije a los ancianos de mi congregación que Jehová y Jesús jamás habrían podido inspeccionar a su templo, si su templo estaba formando parte de la organización de Satanás en 1918 y que eso era otra mentira y en el mejor de los casos, un craso error. Otra cosa que le dije a los ancianos de mi congregación fue el punto de cómo era posible que las nuevas luces más brillantes que daba la sociedad Watchtower sirviera para reemplazar totalmente a las luces previas, que fueron enseñadas por la sociedad como las verdades indiscutibles de Jesucristo, y ahora, con la excusa de una nueva luz más brillante, estas supuestas verdades, se habían convertido en unas mentiras.
El pastor Russelli dijo en la Atalaya del 1 de febrero de 1881, página 188, que una nueva luz más brillante jamás puede reemplazar una luz anterior, ni contradecirla, sino que más bien le añade a ella con más luz de información, sin anularla ni reemplazándola por otra luz distinta. Yo les dije a los ancianos que las nuevas luces más brillantes de la sociedad Watchtower no estaban cumpliendo con estas normas enseñadas por el pastor Charles Russelli respecto al concepto de una nueva luz, y por lo tanto, no era posible aceptar sus nuevas luces más brillantes como válidas porque derogaban y reemplazaban las luces anteriores dadas por la misma Watchtower. No hay duda que la Watchtower es la más grande apóstata de sus propias doctrinas enseñadas como la verdad y después, con el paso de pocos años, convertidas en mentiras con sus falsas nuevas luces más brillantes. Otro punto que expuse a los ancianos fue el hecho que no podía ser cierto que Jesús fuera el suministrador del alimento espiritual al esclavo fiel y discreto de la Watchtower, sino cómo se explicaría que el tema de la resurrección de los de Sodoma y Gomorra fuera cambiada 8 veces por la Watchtower durante toda su historia, primero que no iban a ser resucitados, después que sí iban a ser resucitados, después que no, después que sí, después que no, después que sí, después que no, después que sí, después que no. Es imposible que Jesús esté enredado e indeciso en sus alimentos espirituales suministrados a su esclavo. Otro punto que expuse a los ancianos era el hecho que Jesús dijo en 1 de Timoteo 2:5 que Él es el único mediador entre Dios y los hombres y nadie más. ¿Para qué querría Jesús usar a la Watchtower como su único mediador, si Él únicamente es mediador entre Dios y los hombres, según se lee en ese texto bíblico antes mencionado? Otra pregunta que les planteé a los ancianos era la siguiente. Primeramente, todos los testigos de Jehová saben que el esclavo es el que recibe el alimento espiritual a su debido tiempo por parte de Jesucristo para dárselo después a los domésticos. Todos ellos saben que el esclavo es el resto ungido con esperanza celestial que hoy quedan vivos en la tierra y llegan hoy a casi 10.000 miembros ungidos en la tierra. ¿Cómo es posible entonces que solo 12 de ellos reciban el alimento espiritual, y no los 10.000 que forman esa clase del esclavo que hoy aún quedan vivos en la tierra? ¿En qué parte de la Biblia dice que esa clase del esclavo fiel y discreto con esperanza celestial iban a estar representados por 12 miembros llamados el cuerpo gobernante? Y por último, si ese esclavo no es un hombre, ni tampoco la sociedad Watchtower, sino un resto del Israel espiritual que aún están vivos hoy en día, ¿por qué entonces los alimentos espirituales desde 1879 hasta 1916 fueron suministrados por un solo hombre, Charles Taze Russell? ¿Y por qué desde 1916 hasta 1942 esos alimentos espirituales fueron dados por un solo hombre, el juez Rutherford y no por una clase del esclavo? Solo basta revisar los 100 libros que escribió Rutherford durante su presidencia a título personal, para darse cuenta que él era el único esclavo fiel y discreto durante esos años. Igual sucede con el presidente Nathan Knorr, pues el único encargado de suministrar el alimento espiritual fue Fred Franz, el teólogo de la sociedad Watchtower, y todos lo saben, solo basta recordar su infame libro escrito por él titulado Vida eterna en libertad de los hijos de Dios, anunciando su falso Armagedón para 1975. Yo les dije a los ancianos de mi congregación que era un cuentazo eso de que la clase del esclavo es el que suministra el alimento a los domésticos, cuando en realidad fueron 3 personas durante toda la historia de la sociedad Watchtower. Es por eso que me expulsaron, porque no me podían contestar a mis preguntas y solo optaron por silenciarme al estilo de la mafia y que nadie me hable, porque no me podían eliminar de un balazo, para que no se enterasen los demás hermanos de mis objeciones a las doctrinas de la Watchtower. Prefiero servir a Jehová como apóstata fuera de la Watchtower, que dentro de ella sin la verdad conmigo, y lo peor aún, sin la aprobación de Jehová. Ahora respiro un aire de libertad y felicidad sin tener a una organización encima de mi cabeza que me esté controlando a cada rato, viendo qué hago, qué no hago, con quién me junto, con quién almuerzo, si bebo, si salgo al servicio, si falto a las reuniones, si voy a fiestas, si celebro el día de mi madre o su cumpleaños, qué hacen mis hijos, si los tengo, qué no hacen mis hijos, y comprender que Jehová está realmente en otro sitio muy lejos de la sociedad Watchtower Bible en truco.